no solo la ciudad de Belén que no recibe al niño, sino pesebre en el sentido de que el niño, la vida divina, la gracia, es colocada en nosotros y nosotros no la cogemos, ni siquiera en el pesebre. Y hasta del pesebre lo expulsamos. Es decir, tenemos que aprender a ser pesebre. Un pesebre que acoja al niño, que no lo rechace, para que Él en nosotros se pueda manifestar a todos los que el Señor ha puesto en nuestro camino, como se manifestó a esos pastores que recibieron la noticia la misma noche de Navidad, y a esos sabios de Oriente que vieron los signos cósmicos y que fueron a adorar al niño. Y entonces retomemos algunas de las cosas mencionadas, pero demos ese paso adicional. Nosotros decíamos que el mundo no se prepara para la Navidad porque ha desfigurado la Navidad y ha hecho de la Navidad una celebración meramente humana, muchas veces una celebración comercial, una temporada y una campaña y oportunidad de negocios, y donde muchas veces, embotados por las actividades intensas de esta época del año, nosotros no tenemos capacidad de recogernos sobre esa gruta y acomodar ese pesebre del que muchas veces hemos expulsado al Señor. Y ni siquiera en el pesebre hemos dejado que nuestra madre lo preserve y lo coloque para que luego pueda crecer con los cuidados maternales y paternales de María y José en el seno de la familia. Y por eso es necesario volver al misterio de estas tres virtudes teologales, que son dones que ya hemos recibido, y decíamos que definitivamente en la mayoría de los miembros de la Iglesia probablemente nuestra fe no está viva, nuestra esperanza no es firme y nuestra caridad no es ardiente. Y entonces nuestro frío, por falta de amor, nuestra caridad dañada porque nuestra esperanza es vana y porque nuestra fe está muerta. Entonces no podemos acoger al Señor y no podemos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y quisiera ahí puntualizar y recapitular cómo se daña la fe, cómo se daña la esperanza y cómo se daña la caridad. Esas tres virtudes teologales que son indispensables para que el niño crezca, para que la gracia crezca en nosotros y no como aljibes agrietados, recibamos los dones del Señor y se pierdan como vasijas agujereadas donde se echa el agua viva y no puede contenerse y no puede compartirse y apagar la sed, el hambre de los que no conocen al Señor. Es decir, nuestro testimonio es un testimonio que muchas veces se escandaliza. Y para eso ya la Iglesia nos enseña que estas virtudes teologales, la fe y la esperanza y la caridad, dan forma, como mencionábamos cuando hablamos de la política y la fe, dan forma a las virtudes humanas, a las virtudes llamadas cardinales, a las virtudes llamadas morales, porque decíamos en esa ocasión que vivimos una etapa de inmoralidad, de amoralidad y de desmoralización, porque no vivimos en un mundo cristocéntrico, sino que como Herodes queremos o hemos eliminado al niño,
con nuestro pecado, con nuestra indiferencia, con nuestra ignorancia. Y entonces, la fe, la esperanza y caridad permiten que las otras 4 virtudes cardinales nos hagan capaces de vivir en la libertad de hijos de Dios y que los dones del Espíritu Santo no los perdamos. Y por eso es que en la iglesia, los padres de la iglesia, Santo Tomás también relacionan y vinculan estas 3 virtudes teologales y estas 4 virtudes cardinales con los 7 pecados capitales. Como bien sabemos, los pecados capitales, la soberbia, la lujuria, la avaricia, la envidia, la pereza, la gula y la ira, son como una bestia, nos dicen los padres del desierto, de 7 cabezas, análoga a la bestia del mundo, a la bestia del mar de la que nos habla el Apocalipsis. Y que esa bestia de 7 cabezas, la cabeza más terrible es la soberbia. Porque la soberbia es querer ocupar el lugar de Dios, es hacer lo que hizo Herodes. No permitir que la gracia crezca en nosotros. Querer conocer las Escrituras, pero no para obedecer, sino para rebelarnos y taimadamente matar al niño. Porque la soberbia se opone a la fe. Por eso es que el Señor va a decir a través del apóstol San Pedro que Dios rechaza a los soberbios. Y lo opuesto a la soberbia, es decir, el camino para crecer en la fe, es la humildad. Porque la humildad la recibimos como gracia con el don de piedad, es decir, el don de los hijos de Dios, el don que nos hace crecer como hijos a imagen del Hijo único que es Jesucristo, nacido en Belén de Judá. Y para eso tiene que Él crecer y nosotros menguar. Es decir, nuestra soberbia se tiene que allanar como esos montes que hay que allanar, que de lo que nos habla Isaías y también Juan, y se tienen que también elevar esos valles para que el camino sea recto. Es decir, sin humildad no podemos tener intenciones rectas. Sin humildad nuestra fe va a estar muerta. Y sin fe nosotros no podemos dar una respuesta de amor al Señor. No podemos acoger al niño en el pesebre que somos cada uno de nosotros. Y la esperanza que nos permite poner nuestro corazón en la patria celestial y desear el encuentro glorioso y ver al Señor cara a cara y contemplar la luz de su rostro, es herida por los pecados contra la carne, por la lujuria. Porque la lujuria lo que hace es buscamos nuestra satisfacción carnal, pasajera, en las cosas de este mundo, en las criaturas, y no en el Creador, no en el Señor. Y entonces se cumple lo que San Agustín dice. Es decir, nos amamos a nosotros mismos, soberbios y sin esperanza, y a las criaturas, y no amamos al Creador. Y por esa razón nuestra oración se hace difícil, porque los puros verán a Dios. Bienaventurados, dice el Señor en el Sermón de la Montaña. Y por eso es tan importante la solemnidad que hemos celebrado de nuestra Madre Santísima y su Concepción Inmaculada, porque ella es purísima, porque en ella no hay ese doblez. Ella tiene un corazón indiviso para el Señor.
Y entonces vemos cómo esa esperanza es dañada por la lujuria y hemos visto cómo esa lujuria es promovida por estos ataques del enemigo y se propone especialmente a los niños, a los jóvenes, a través de la llamada revolución sexual, a través de los llamados derechos sexuales y reproductivos. Y entonces esos niños y esos jóvenes tienen dificultad para acoger al Señor. Y entonces son fácilmente encandilados por las promesas pasajeras de este mundo y los elogios y las seducciones de ese lenguaje viperino que los elogia y los pone como futuro, cuando sabe que los está llevando al matadero como ovejas, sin pastor. Porque muchas veces los padres no comprenden cómo el mundo y el enemigo malo se vale de nuestra fragilidad para que nosotros no acojamos al que viene como Salvador y Redentor. Pero esto además se daña porque la caridad es afectada por la virtud de la codicia, de la avaricia, porque este mundo nos dice que lo importante es tener y no importa el ser, porque el éxito humano se fundamenta en el dinero, en el poder, en el prestigio, y nos proponen una felicidad que es equivalente al consumo de bienes y servicios de todo tipo, y que supuestamente si acopiamos esos bienes y esos servicios egoístamente, con avaricia, seremos exitosos. Y eso es lo que proponen todos los modelos educativos al presente, desde las edades más tempranas, y por eso es que muchas veces los padres creen que la felicidad y el éxito de sus hijos se va a conseguir si tienen y atesoran las posiciones económicas y materiales más importantes dentro de una sociedad desigual. Y entonces tenemos esa conjunción de ese triple ataque, soberbia, lujuria y avaricia, sobre las tres virtudes teologales que impiden que nosotros podamos realmente acoger al Señor, ser pesebres. Pero además, como ya también lo hemos mencionado, estas otras virtudes humanas, la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia, son atacadas por los otros pecados capitales, que repito, son una sola bestia con 7 cabezas, no son 7 pecados diferentes, es uno solo, con 7 caras, diríamos. Y entonces la prudencia es lo que nos permitiría usar de nuestra razón para que acoja la luz de la fe y podamos elegir y decidir sobre el bien y el mal, es dañada por la ira. Porque una persona soberbia, orgullosa, una persona movida por la lujuria, por el deseo de poseer incluso a las personas y usarlas como objeto utilitariamente, y una persona codiciosa rápidamente se va a irritar cuando sus planes, sus proyectos, sus afirmaciones son rechazadas, no son aceptadas. Y entonces la ira, la violencia, las palabras ofensivas, una lengua que no tiene freno y pensamientos que descalifican a todos los demás, nos impiden pensar y usar la razón con prudencia, y nos escondemos tras la falsa prudencia, que es la inacción, para preservar nuestro estatus, y entonces ya no tomamos la audacia, la parresía, y por eso es que no podemos manifestar, ni siquiera como ciudadanos,
ni siquiera como profesionales, la verdad. Y entonces nos allanamos y caemos sometidos a todos esos chantajes, porque la primera pregunta que va a plantear una razón sin prudencia no es cuál es la verdad y qué es lo bueno y qué es lo malo, sino qué me conviene. Y voy a ser víctima de esta cultura contemporánea, pragmática, utilitarista, que se ha extendido por el mundo entero, y nosotros, miembros de la Iglesia, muchas veces no alcanzamos a comprender en los demás ni en nosotros mismos. Pero además aparece la templanza, que es necesario para mantener el equilibrio, la austeridad y no dejarnos arrastrar por esta sociedad de consumo que nos hace creer que si consumimos más, entre comillas, nuestra Navidad será mejor, y si es que no consumimos, entonces vamos a ser los más miserables, y a veces cosas innecesarias, y entonces esa templanza es atacada por la gula, que no solamente la gula de alimentos, sino a veces es la gula de consumir tecnología, la gula de poder utilizar todo lo que los medios de comunicación nos proponen como, entre comillas, los signos externos, farisaicos, del hombre aceptado por este mundo que no conoce a Dios, y muchas veces nos entristecemos si no los tenemos, si no los consumimos, si no, entre comillas, no tenemos la suerte de usarlos. Y esto es lo que las estrategias de mercadeo y de consumo utilizan indiscriminadamente, y muchas veces, especialmente los niños y los jóvenes, son violentados por esa, yo diría, violencia de esos mensajes simbólicos que alejan de Dios y de las otras criaturas humanas. Yo les comentaba también cómo he podido escuchar a niños, y les contaba el caso de unos padres, de un matrimonio en crisis, que discutiendo delante de sus hijos habían hablado de separación y de divorcio, y un día la madre encuentra a sus hijos hablando entre ellos con quién, si sus papás iban a divorciar, con quién se iban a ir. Y entonces esta madre escuchaba que los hijos tomaban sus decisiones de pura conveniencia, y entonces decían: mi papá gana más, mi papá tiene más dinero, mi papá no nos corrige, con nuestro papá nos va a ir mejor. Nuestra mamá también trabaja, pero gana menos dinero, nos anda corrigiendo y llamando la atención a cada momento, entonces no conviene con la mamá. Y entonces vemos cómo, y estos eran niños, no adultos, no adolescentes, sino de tierna edad, pero ya a esa tierna edad son envenenados por esos mensajes que promueven aparentemente de una manera ingenua los pecados capitales que a veces no confesamos. Y entonces la gula atenta contra la templanza, contra la austeridad. Pero además, la pereza atenta contra la fortaleza. En este tiempo de Adviento y en este tiempo de pandemia, yo he podido escuchar a muchas personas que me dicen: Padre, tengo pereza para la oración, no puedo sostenerme en la oración, me hace muy difícil. Y claro, si tengo pereza espiritual, también voy a tener pereza para los asuntos naturales, y me va a ser muy difícil hacer oración. Y la pereza va unida a los otros pecados capitales. Y entonces no soy fuerte, pero simultáneamente voy a recibir el halago del mundo, que me va a decir que yo soy la generación del bicentenario, los que vamos a ser los revolucionarios, que vamos a cambiar las cosas, y voy a querer escuchar esos halagos, esas alabanzas de la serpiente,
y fácilmente voy a caer en sus seducciones y en sus engaños. Pero además se promueve a través no solo de la política, sino también del deporte. Yo lo conversaba con algunos hermanos aquí presentes. Hay otro pecado capital que es la envidia, que es alegrarme del mal de los demás y entristecerme del bien de los demás. Y eso la política que divide, que partidariza, y muchas veces el deporte mal entendido, esa competencia, esa meritocracia, a veces también en la esfera laboral, a veces en los estudios, va minando nuestra capacidad para encontrar una verdadera justicia. Y entonces no buscamos la justicia de Dios si no somos capaces de perdonar. Y vamos a seguir con mucha facilidad a esos jinetes desbocados del que nos habla el capítulo 6 del Apocalipsis, a esos 3 jinetes, y nos vamos a alejar del Señor. Y de esa manera no vamos a ser pesebres.